serviría la vida? ¿De qué me serviría el poder? ¿Qué ganaría con ser rico si no puedo comprar vida? Nada importa más que tú. Tú lo eres todo, tú lo llenas todo. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Me has enseñado tantas cosas, me has enseñado a vivir. Mis errores corregiste, tú me guiaste hasta el fin. Nada importa más que tú. Tú lo llenas todo, tú lo eres todo. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Mi vida has cambiado, contigo todo es diferente. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. No, 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 no. Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie. Oh, oh. Quiero ser como tú. Bendiciones. Aquí estamos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Quiero comenzar con una ilustración que se llama aserrín o pan. Tú sabes que si tú sales, por ejemplo, a una plaza y tú arrojas pedazos de aserrín al suelo, los pájaros no se van a acercar. Pero sin en cambio, si tú tomas migajas de pan o de comida o de arroz y los echas al suelo, los pájaros van a bajar y van a empezar a comer. Cuando nosotros somos hijos de Dios, debemos entender bien la diferencia entre el pan, las migajas, la comida o el aserrín. Muchas veces nosotros vamos por la vida y lo que estamos soltando a los demás no es pan, sino es aserrín. Y entonces queremos que los demás vean lo que nosotros hacemos. Pero ellos se van a acercar a nosotros si nosotros tenemos el pan de vida. Si nosotros estamos ofreciendo el pan verdadero, no un aserrín, no algo que no se pueda comer. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de nuestro testimonio, de nuestra vida. Así es que recuerda, si nosotros queremos ser de buen ejemplo, tenemos que no solamente decir, yo tengo el pan de vida, sino ofrecerlo a los demás. Después de esta ilustración, como una introducción, quiero hablarte hoy el tema, el mismo sentir que Jesucristo. Y para esto nos vamos a ir a Filipenses 2, del verso 5 al 9, y la escritura dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver varias cosas importantes en este pasaje. El punto número 1 es en nosotros que esté el mismo sentir que Jesús. Es lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo quiero que te pongas a pensar cómo es Cristo. Lo podemos decir de tantas cosas. Te quiero mencionar solamente 4 de cómo es Cristo. Misericordioso, amoroso, perdonador y santo. Así es. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros estamos viviendo nuestras vidas cristianas y decimos que somos de Cristo, pero no estamos teniendo el mismo sentir en Cristo. Si nosotros queremos vivir una vida diferente, si nosotros queremos atrevernos a ser diferentes, tenemos que vivir a la manera de Cristo, a la manera de Jesucristo, dando un buen ejemplo. Te recuerdo estas 4 cosas: misericordioso, amoroso, perdonador y santo. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús le habla a un hombre y le dice una palabra. Dice el Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Obviamente nosotros entendemos esta acción de se levantó y lo siguió. Pero no solamente lo siguió, no fue nada más atrás de él, sino que empezó a vivir de la manera que el mismo Señor Jesucristo vivía. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, como comprados con la sangre de Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a vivir una vida de santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que nosotros podamos también decir con nuestra vida, con nuestros testimonios, aún sin hablar, fíjate qué cosas, aún sin hablar, podamos decirle a los demás que nosotros estamos sirviendo y siguiendo a Jesucristo. Entonces ponte a pensar, hermano, ¿estamos siguiendo a Jesucristo? ¿Estamos haciendo las cosas a la manera de Jesús? ¿Tenemos el mismo sentir que Cristo Jesús? Hay que empezar a reflexionar. Punto número 2, no hay que ser religiosos. Dice la palabra en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mi hermano, muchas veces nosotros confundimos la santidad con ser religioso. Hermano, la santidad es vivir realmente apartado, pero no quiere decir que seamos religiosos. Sí, hay mucha gente que es religiosa, se fijan mucho en lo exterior, se fijan en la ropa, se fijan en la pintura de las mujeres que lo usan, o el pelo, o el pantalón, o mira cómo anda vestido, o mira cómo se viste, o mira, ay, cómo... Pero esas solamente son cosas externas. Dios mira el corazón. Es cierto, los demás ven nuestra vida y tenemos que reflejar lo que Cristo está haciendo en nosotros. La Biblia nos habla acerca de una verdadera religión. Y esto lo habla en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se ha hablado mucho acerca de los huérfanos, se ha hablado acerca mucho de las viudas, de las tribulaciones que pasan, que hay que ser misericordiosos. Ya lo dijimos en el primer punto. Y es bueno, es excelente que lo hagamos. Pero si en cambio la segunda parte de este versículo dice guardarse sin mancha del mundo. A veces nosotros estamos siendo religiosos. Véanme a mí, vean, miren cómo soy, miren, yo esto, yo lo otro. No somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, hermano. Y recuerda que Él era misericordioso, amoroso, perdonador, santo, y obviamente muchísimos más. En Lucas capítulo 18, de los versículos 10 al 14, nos cuenta Jesús una historia de 2 hombres que vinieron al templo a orar. Mira, te lo voy a leer, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice la palabra en el verso 14: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay varias cosas que quiero decirte acerca de esto. Dice que estos dos hombres fueron al templo a orar. Ir al templo y orar es excelente, pero sin en cambio dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, él no oraba a Dios, él oraba para sí mismo, para echarse glorias, para echarse nada más alabanzas a sí mismo. Y qué triste, hermano. Qué triste, esta es una vida religiosa. Sí, y fíjate de qué manera oraba. Decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, su corazón no estaba con Dios, estaba mirando a los demás para que los demás lo oyeran, para que los demás lo vieran, ¿verdad? Lo pavorreal que era este cuate. Y entonces se sentía así, y vio a aquel publicano y dijo: y ni siquiera soy, gracias que no soy ni siquiera como ese fulano que está allá. Pero sin en cambio, bueno, él sigue diciendo y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, se está echando puras flores. Esta era una persona súper religiosa. Así hay personas que empiezan a decir: ay, es que yo soy esto, ay, es que yo. Y mira, a todos nos salvó el Señor Jesucristo, a todos, pero tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, por el amor del Señor, no seamos religiosos. Dice que el publicano, estando lejos en esta historia, dice que no quería ni alzar sus ojos al cielo. Tan mal se sentía que él solamente le decía a Dios: Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdóname Dios, perdóname, redímeme de mi pecado. Y dice la palabra que él se fue justificando, más justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque nos volvemos religiosos, nos volvemos personas que nos creemos, como decíamos una vez, ¿no? La cuarta persona de la Trinidad. No, tranquilo, a todos nos salvó el Señor Jesucristo. Sí, pero tenemos que aprender a ser diferentes en el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver, punto número 3. El que no sirve, pues no sirve. Se los hemos enseñado muchas veces esta frase. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Jesucristo vino a darnos un ejemplo. En Juan capítulo 13, versículo 15, después de que Jesús le lava los pies a los discípulos, les dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. O sea, Jesucristo ya nos dio ese ejemplo. Ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de amar, ese ejemplo de servir a los demás, ese ejemplo de estar viendo por los demás. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser como Cristo. El que no sirve, no sirve. ¿Sí? El Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, el mismo Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, el mismo Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que venir a servir. Es importante que nosotros, todos nosotros, entendamos que tenemos que tener una vida de servicio, primeramente a Dios y después a los demás. Porque es importante que nosotros sirvamos a Dios, sirviendo y ayudando a los demás. Hermano, a veces nosotros estamos tratando de solamente que nos sirvan, de solamente que ay, denme a mí esto, lo otro. Ay, es que yo soy hijo de Dios y estos son una bola de pecadores. Recuérdate la historia que acabamos de escuchar del fariseo. Sí, si somos hijos de Dios, nosotros venimos aquí para servir, no para ser servidos, no para que nos estén sirviendo. Vamos a aprender que el que no sirve, no sirve, hermano. Entonces,
Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ver en el punto número 4, obedientes en todo y en todo tiempo. Obedientes en todo. Hay que aprender a ser obedientes en todo y en todo tiempo. A todos nos llegan malos días, a todos nos llegan los días de enfermedad, a todos nos llegan los días de tribulación, a todos nos llegan los días tal vez de angustia, pero recordemos que tenemos que echar nuestras cargas y nuestras angustias, no tenemos que afanarnos absolutamente por nada. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo andas en tus niveles de obediencia, hermano? ¿Cómo andamos en nuestros niveles de obediencia hacia Dios? Sabes que el mismo Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que aprender de Él. Y me llama mucho la atención que en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 la Biblia dice así. Y Cristo en los días de su carne, ¿sí?, como lo que estamos hablando de Filipenses, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oye, hermano, si Jesucristo mismo obedeció al Padre, Jesucristo mismo, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, aprendió obediencia, era obediente. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes, ya que Jesucristo nos ha liberado, Jesucristo nos ha perdonado, Dios envió a Jesucristo para amarnos de esa manera y morir en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que empezar a vivir de una manera obediente? Si Jesucristo, estando en los días de su carne, fue obediente, tú y yo tenemos que aprender a ser obediente en todo y en todo tiempo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, la Biblia dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían estando en vuestra ignorancia. Me llama mucho la atención el versículo, pero más la palabra que dice, como hijos obedientes. Todos sabemos lo que es la desobediencia. Y todos sabemos que la desobediencia va a traer resultados y consecuencias graves. Pero la obediencia va a traer buenos resultados y va a traer buenas recompensas. Siempre he dicho que la obediencia siempre va a ser recompensada. Pero hermano, a veces nosotros no queremos obedecer solamente cuando me conviene. Queremos obedecer cuando nos conviene. Queremos obedecer solamente cuando las cosas van bien. No, dice este punto, en todo y en todo tiempo. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Es importante que nosotros hagamos lo mismo en el nombre del Señor. Es importante que nosotros vivamos en obediencia. Obediencia, algo muy importante en nuestras vidas si queremos empezar a vivir una vida diferente. Bueno, vamos al punto número 5, que este es el último punto que vamos a ver hoy. Dios es el que recompensa. Filipenses 2:9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Importante. Dios levanta, Dios exalta, Dios recompensa. Dice la palabra que por lo que Jesús hizo, Dios lo exaltó, Dios lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser obedientes y tenemos que aprender a vivir agradando a Dios, sabiendo que de Dios es el que vamos a recibir nuestra recompensa. Quiero leerte 3 versículos para que podamos entender acerca de que Dios es el que recompensa. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es el nuestro tiempo. Yo no tengo que andar buscando las alabanzas de los demás o que Dios me levante en el momento que yo quiera. No, es en el tiempo, cuando fuere el tiempo exacto de Dios. Tú y yo tenemos que vivir bajo la poderosa mano del Señor, obedeciendo, sirviendo en el nombre del Señor.
En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice la Biblia, hablando a Jesucristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate, el Señor viene y ya viene con un galardón, viene con unas recompensas para darle a cada uno según sea su obra. Hermano, tenemos que empezar a hacer las cosas correctas porque la venida del Señor ya se acerca. Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo has escuchado muchísimo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque el Señor viene pronto. El Señor ya viene pronto, Él lo dice en Apocalipsis 22, 12, el versículo que estamos leyendo, y su galardón lo trae consigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Y hermano, es importante que nosotros entendamos que Dios es el que nos va a recompensar si nosotros tenemos el mismo sentir que Jesucristo. Y quiero decirte también lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es el que recompensa a los que le buscan. Algo que yo veo de Jesús es que aunque era el mismo Hijo de Dios, Él oraba todos los días a su Padre. Él, él confiaba en Dios. Él hacía la perfecta voluntad del Señor. Y sabes una cosa, nosotros nos tenemos que levantar para seguirle, pero no solamente seguir sus pisadas físicamente, sino que vivir como Él vivió. Entonces es bien importante que entendamos, Dios es el que nos va a recompensar. Quiero recordarte los puntos que acabamos de ver. En nosotros debe de haber el mismo sentir, recuérdalo, el mismo sentir que hubo, que hay en Cristo Jesús. No seamos religiosos, hermano. Que se nos quite ya todo ese espíritu de religiosidad y que sirvamos al Señor como hijos obedientes. 3. El que no sirve, no sirve. Si es que, hermano, hagamos lo posible por servir a Dios y servir a los demás, obedientes en todo y en todo tiempo. Como hijos obedientes vamos a ser bendecidos en el nombre del Señor. Y por último, Dios es el que nos va a recompensar. Si es que nosotros tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios viene pronto y tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Hermano, ¿queremos vivir una vida diferente? Vamos nosotros a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para poder nosotros ser también exaltados, para poder nosotros también ser levantados por el mismo Dios cuando fuere tiempo. No antes, no antes. Vivamos haciendo lo correcto. Dios contigo, siempre.